Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, gracias por la espera. Bueno, vamos a dar comienzo entonces al seminario de inspección de ductos no aptos para pigging, para lo cual nos van a acompañar en este caso los dos expositores. El primero de ellos va a estar relacionado con lo que serían inspecciones de forma externa a las tuberías. Cristian Lorences. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Bueno, Cristian es licenciado en automatización y robótica, es gerente general de la firma IGP y en este momento está, digamos, va a presentar, digamos, todo lo relativo a la tecnología de inspección externa para justamente casos en donde no se pueda efectuar una inspección regular, ¿cierto? Y también se encuentra con nosotros el señor Joseph Pierre, que es el gerente general de comercialización o account manager de la firma Ingu, ¿qué tal, Joseph? How are you, Joseph? Él va a presentar en la segunda parte de este seminario todo lo que sería, digamos, la tecnología de intrusión con instrumentos adecuados para el análisis interno de las tuberías. Entonces, de esta manera vamos a tratar de dar un espectro en muy poco tiempo, lo más rápidamente posible, de la combinación de ambas tecnologías para poder llegar a una idea de la integridad o a una idea de los problemas que pueden tener las tuberías, ¿sí? Así que bueno, en primer lugar, entonces le doy la palabra y la posibilidad de compartir su información a Cristian para comenzar con el primer método externo de monitoreo. ¿Ok? Cristian, todo tuyo. Ahí les presento mi pantalla, un segundo. Hay un perro ahí, pero bueno. Sí, ahí es. Ahí les voy. Ahí creo que están todos mirando, ¿cierto? Ahí se ve perfecto, puedes empezar. Gracias. La idea sería, bueno, vamos a hacer unos 20-25 minutos por cada metodología y ustedes pueden ir haciendo preguntas colocándolas en el chat, ¿sí? Por favor, y luego las vamos a contestar al final de la presentación. Adelante, Cristian. Vamos por ahí. Me avisan si pasa ahí pasamos a la segunda filmina, Es ¿cierto? correcto, está todo perfecto. Adelante, adelante. El temario que vamos a tratar un poco es un poco la introducción a la tecnología memoria magnética del metal. Algunos de ustedes probablemente hayan escuchado o incluso algunos hayan tenido alguna inspección en su empresa. También vamos a mostrar un poco la normativa de aplicación, los principios físicos del método, los equipamientos según las características de donde se encuentran los ductos o los productos o los productos ferromagnéticos, las ventajas del método y las limitaciones de este, y cómo sería una secuencia de inspección, qué necesitaríamos para realizar una inspección en un ducto que no puede ser analizado con un chancho, por ejemplo. La inspección por memoria magnética, o LSM conocida en Estados Unidos, es un efecto físico con el cual funciona el método que se denomina efecto magnético. Un segundo, tengo todo acá tapado. Ahí. Perfecto, ahí apareció, ahí está bien, Cristian. Ahí estamos. Bueno. Ahí estamos. Bueno, es un efecto, se denomina efecto magnético elástico magnetomecánico y fue descubierto hace unos 100 años aproximadamente por accidente. Entre los usos que se le fue dando con el transcurso del tiempo, uno de ellos fue en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, para que el enemigo no pudiera utilizar un puente, por ejemplo, originalmente o antiguamente se colocaban explosivos y literalmente se lograba el objetivo. Con esta metodología, uno de los primeros usos prácticos que se le dio fue encontrar el punto crítico de esa estructura para poner una pequeña carga y conseguir el mismo resultado que antes. Ese fue la primera utilización que se le dio a este método.
Culminada la guerra, se terminó esta aplicación y se empezó a usar en Europa del Este, Rusia, en China, Ucrania y esos países. Desde Europa del Este hacia Europa empezaron a inspeccionar ductos que no podían ser analizados internamente. Esto es literalmente lo que hace es estudiar el campo magnético natural de cualquier, no solo de los ductos, sino de cualquier cuerpo ferromagnético. Desde hace 25 años en Rusia se aplica este método. En Estados Unidos, como les comenté, al método se lo conoce con LSM, Large Standoff Magnetometry. La normativa de referencia en abril del año pasado se publicó o se extendió la norma publicada ya hace unos años, la 24497, y es una de las normativas que referencian la metodología. Puntualmente, este método pertenece a la familia de los métodos magnéticos y a diferencia de los de ruido o partículas magnéticas, es un método pasivo. Es un ensayo no destructivo que se basa en análisis de campos residuales magnéticos, logrando determinar aquellas zonas con más concentraciones de tensiones. Por ende, existen imperfecciones en la heterogeneidad de la microestructura del material. El campo magnético de la tubería altera el vector y amplitud del campo terrestre natural. Estas variaciones se miden y se registran para diagnosticar y hacer análisis sobre el ducto de manera preventiva. El principio físico es que se aplica una fuerza sobre un material ferroso, eso provoca un estrés en el metal, y la magnetización cambia debido al estrés aplicado, generando un cambio en el campo alrededor de la estructura, el campo magnético alrededor de la estructura. Puntualmente este fenómeno se lo conoce como efecto Virali, perdón, y en laboratorio constantemente, incluso acá enfrente en Uruguay, en el CONICET se estudian piezas sometidas a cero a diferentes tensiones mediante el uso de magnetómetros. La inspección de remota de activos por efecto magnético permite la detección de en las estructuras ferromagnéticas, pudiendo detectar concentración de estrés mecánico. El largo de las anomalías no depende de la extensión ni del valor del estrés, sino tampoco de las dimensiones de los defectos. Las características de esta metodología es un reglamento que se hace de manera remota, no es intrusiva, se puede hacer con el ducto funcionando en completa normalidad, y ¿cómo se llama? Lo que hacemos es detectar estrés inducido por la acción geotécnica. IGP desde el año 2006 está en la región utilizando equipos para inspeccionar ductos que no pueden ser analizados internamente. Esta metodología fue introducida por el profesor Anatoly Duov, quien es considerado el artífice de la utilización de esta metodología para este tipo de aplicaciones. Desde el 2006 a esta parte ha habido varios cambios en los equipamientos y en la tecnología. Hoy día contamos con la tercera generación de equipos que son los últimos que existen en el mercado. Los equipos depende de los ductos, si se encuentran enterrados, si están por sobre el nivel o sea, si están al aire. Tenemos diferentes tipos de equipos y también por el terreno tenemos diferentes tipos de equipos para inspeccionar estos ductos. Estos son algunos de ellos. El que van a ver, la mochila que tiene el operario sobre la margen superior izquierda, ese es el equipo de tercera generación. Originalmente una inspección de memoria magnética se realizaba con entre 3 y 4 operarios, dependiendo del terreno. Hoy día se puede tranquilamente hacer con 2 y hasta con 1 en algunos casos. Estas son otras de las herramientas que se utilizan para hacer inspecciones. Y estas son algunas de las ventajas. Como les dije, el ducto no requiere que se pare, no hay que magnetizar el ducto tampoco, y es aplicable para diferentes tipos de diámetro, incluso si estos se van modificando a lo largo del ducto.
Si el ducto tiene o no protección catódica, para nosotros es indiferente, es indistinto, lo podemos inspeccionar de igual modo. Y la técnica permite relevar todo tipo de tubería, pero que sea ferromagnética. No importa su aleación. Las ventajas que hoy día existen, hoy tenemos un software propio, el procesamiento de datos es mucho más veloz, hay algoritmos que procesan de forma automática las mediciones que vamos realizando. El GPS hoy día tiene una precisión decimétrica, las distancias se calculan con precisión geodésica. El archivo KMZ que se entrega al cliente, en él se incluyen referencias, anomalías, fotos y demás información. El mapeamiento del ducto que se hace en 3D se puede incluso visualizar en el tiempo y en el espacio, o sea, si hicimos 2 o 3 inspecciones, las podemos ver de forma simultánea en el Google Earth. Ahí tenemos algunas condiciones para poder medir o para poder hacer una inspección en un ducto. Necesitamos que ese ducto no supere, o sea, la distancia a la que se encuentre enterrada no sea 15 veces superior al diámetro. Tenemos un ducto de 6 pulgadas y ese ducto está más allá de los 2,30 metros, la verdad es que la lectura no se hace posible. Y necesitamos que el ducto tenga por lo menos 2,3 milímetros de espesor. Bueno, los materiales son indistintos siempre y cuando sean ferromagnéticos. En ductos fuera de servicio, si no fueron presurizados por más de 5 años, no los podemos inspeccionar a no ser que se haga una nueva presurización. En el caso de que se haya pasado un chancho en alguno de estos ductos, necesitamos que haya transcurrido 1 año de la última pasada para poder hacer una inspección correcta, una lectura correcta, mejor dicho. Y en el caso de que hay mallados o que el ducto se encuentra por debajo de hormigón, la lectura no se hace posible, se hace complicada. Cuando nosotros informamos en un ducto, cuando se entrega un informe, se entregan informes sobre y se informan las anomalías detectadas. Y las anomalías las categorizamos, las escalamos, mejor dicho. Si una anomalía, nosotros detectamos toda la información que recabemos del ducto, si tenemos posibilidad en algún sitio, en algún sitio que la podamos encontrar descubierta, incluso mejor, hacemos como si fuera un relevamiento y determinamos como si fuera un patrón de ese ducto, el magnetismo de ese ducto. Y lo comparamos a medida que vamos inspeccionando. Si la magnetización de ese ducto supera en 3 veces el promedio que nosotros tomamos como patrón, eso para nosotros es una anomalía crítica. La informamos. Las otras también las informamos, pero ahí tomamos ciertos recaudos. En líneas generales son las que más atención vamos a prestar para ver hacia dónde van a evolucionar, si se tienden con el tiempo, si tienden a disiparse, o si se hacen más críticas y hay que tomar alguna determinación, alguna acción, hay que realizar alguna acción. Este es un cuadro, después la gente de Morken les puede pasar, podemos pasar la presentación para que todos la tengan, de aquellas fallas que normalmente conocen la mayoría de ustedes y las probabilidades que tenemos de detectarlas. Algunas de estas sí, al 100% las podemos detectar, otras definitivamente no, y algunas tenemos como unos porcentajes de detección. En algunos casos el 30, el 40, en algunos pocos el 50 y en algunos un poquito más, pero son probables. Hay probabilidades de detectarlo de manera remota. ¿Está? Esta es una secuencia de trabajo. Lo que hacemos es pedir al usuario un análisis, o sea, le pedimos información para analizar previamente el lugar donde vamos a inspeccionar, el terreno, si hay maleza que no esté por encima de la rodilla, si se puede caminar de forma sin problema ninguno, qué cantidad de kilómetros hacemos, qué cantidad de kilómetros pudiera hacer un operario,
de manera diaria para calcular los costos de estas y además para determinar cuáles son los instrumentos que vamos a llevar al campo. A pesar de que normalmente siempre se llevan varios, pero puntualmente para ese cuál va a ser, porque en algunos casos llevamos 2 instrumentos o más. Esto es o sea, ya con los planos determinamos y hacemos como si fuera un estudio del lugar, una especie de logística del lugar. Esto es un relevamiento primero que hacemos topográfico, en donde determinamos dónde se encuentra la traza, lo georreferenciamos y empezamos a ver dónde está el ducto para después pasar con los equipos y hacer la inspección de memoria magnética. Ahí están ya los operarios con los diferentes equipos haciendo relevamientos del ducto. Se camina por sobre el ducto y dependiendo del terreno son los instrumentos, como ven ahí, que se utilizan. Los magnetogramas que se van encontrando, que se van generando a medida de que el operario va recorriendo, son algunos de estos que van a ver que les pongo como ejemplo. Este es otro. Este es otro. Y este es un estudio ya de contacto. Cuando hacemos estudio de contacto ya utilizamos, además de instrumentos de memoria magnética, utilizamos también ultrasonido, hacemos un escaneo del ducto y ya determinamos espesores y demás que de manera remota no tenemos posibilidad de hacerlo. Estos son algunos de los estudios que se hacen tipo por contacto, escaneos del ducto, y este es una visualización del informe final, donde en un ducto determinado se informan por colores, en principio, después se da por cada una de las tensiones, se informa y se conversa con el cliente. Este es un poco ya más detallado. Esto es como si fuera un resumen que se entrega de los datos obtenidos de la totalidad de la inspección. Estas son algunas de las referencias bibliográficas. Cuando tengan esto en mano pueden consultarlo las veces que quieran, pueden consultarnos a nosotros, a la gente de Morken, en el momento que requieran, en entera disposición. Tenemos trabajos realizados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador. Acabamos de hacer uno ahora en abril, 88 kilómetros en OCP. También en México. Ya llevamos más de 3.100 kilómetros de ductos relevados en industrias de minería. En Chile estamos muy fuertes en la parte minera. Depende de los países, estamos en algunas industrias con más presencia que en otras. Aquí estuvimos hace poquito, en el 31 de mayo, 1 de junio, dimos una charla en el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, en el Congreso de Corrosión, y apuntado un poco a la industria del gas, que es donde estamos tratando de hacer más fuerza hoy día. También tenemos experiencia en agua. En Brasil estamos teniendo bastantes clientes últimamente, muchos de ellos en el agua. No así, en el agua no tenemos grande experiencia ni en Argentina ni en Chile, que son los países que más trabajamos, y Brasil. Experiencia, bueno, en aplicaciones no solo analizamos e inspeccionamos ductos, sino que cualquier producto que sea ferromagnético. Podemos hacer las palas de un generador, de una turbina. Nos presentamos en un consorcio para analizar las turbinas de salto grande, las Kaplan. Estamos en un consorcio para analizar el estado de esas turbinas, esos equipos. Podemos hacer estudios de tensiones en astilleros, en centrales eléctricas, en redes de incendio. Últimamente hemos tenido varias redes de incendio, una de ellas fue hace poco Profértil, ahora no me viene a la cabeza. Tuvimos también, no me acuerdo, ya me va a venir. Nada, estos son algunos de los clientes que hemos trabajado y que actualmente estamos trabajando. En el momento que requieran, en entera disposición. Yo hasta aquí llegué, que continúe, que Claudio, por favor, le paso la posta a Claudio o a Joseph para quien... Gracias, Cristian. Quería hacer un pequeño resumen antes de pasar a la técnica de inserción, digamos, dentro de la tubería. Un poquito así, en pocas palabras, vos lo que estás haciendo es caminando sobre la línea, encontrando defectos que están bien detallados con una probabilidad de encuentro, digamos, con una probabilidad de detección que están en una planilla que pusiste en la propia
en la propia presentación, que me parece lo más importante para crear la verdadera expectativa dentro del usuario que tenga esta necesidad. Lo importante es que yo no necesito nada más que la tubería no haya sido inspeccionada magnéticamente por un año antes, pero después tengo que tener el derecho de vía libre y poder caminar, ¿sí? O sea que es bastante parecido a lo que nosotros aquí tenemos mucha experiencia también en el grupo, en ejecución de análisis SIS de CBG, o sea, análisis de caminar la tubería, exactamente. Pero el SIS de CBG está orientado más al tema del revestimiento, ¿no es cierto? Y a la protección católica. Entonces, en este caso, estás orientado a ver la estructura, digamos, propia del ducto que estás inspeccionando. ¿Es correcto? Exactamente, Claudio. Hemos hecho incluso inspecciones con después gente ya hay una serie de preguntas. Ya hay una serie de preguntas que después, al terminar la segunda exposición, vamos a tratar de tratar de responderlas todas de una manera consecutiva, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo las fueron haciendo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar un poco digamos, la idea de Morken siempre es dar una solución integral al problema, y por lo tanto, cuando uno no puede ingresar a la tubería porque no tiene las instalaciones o porque no tiene las cuestiones adecuadas para poder hacer la inspección de integridad o de corrosión, existen tecnologías en el mundo que nosotros nos encargamos un poco de juntar, de traer y combinar, como en este caso, ¿sí? Por eso le voy a dar la palabra ahora a Joseph. Joseph, it's your time. Give me just 1 minute to explain your presentation in Spanish, and then I will let you know. La exposición de Joseph es en inglés, ¿sí? Es bastante gráfica, y después vamos a tratar de hacer alguna explicación de resumen, como estamos haciendo ahora para Christian, ¿ok? Si no les molesta, entonces, para no demorar demasiado, le doy la palabra a Joseph. Joseph, please begin the presentation. You have to share your presentation in this moment. This should be showing now. Be able to see where it says Ingu inline inspections. We are watching your presentation. Okay. Yeah, put in a presentation mode. That's correct. That's correct. Okay, go ahead. Perfect. Well, I'm happy to spend time with everybody today. As Claudio introduced, my name is Joseph Pierre. I'm account manager with Ingu. Just a little bit slower, just to allow the people to understand you. Just a little bit lower. We are not English speakers. Okay. Thank you. Not a problem. So I'm with Ingu, and we focus on inline inspection as a service. We've been around for the past 5 years, and we're headquartered in Calgary in Alberta, Canada, and have a satellite office in Houston as well, Houston, Texas. And we manufacture miniature inline multi-sensor devices that we call pipers. And these flow in operational pipelines and provide a wide range of data. What is unique about us is that we don't sell the pipers, we don't rent them. We send them to the operators and to our clients. They run them in their pipelines and send them back, and we focus on the analysis and being able to answer questions for them. And so we have deployed in every continent, and in South America, we work with Morken, and they help us with not only spreading the word for webinars like today, but also with the deployments. And so what do? We provide inline inspection as a service and allow operators to stay on top of wall condition, any deposits or leaks in their pipeline assets while operations are up and running. And so we offer 2 different deployment types, the first being free floating in liquid pipelines. And with that, the pipers are manufactured and configured for the liquid in the line so that they're neutrally buoyant. You can see that there are 3 here. We send 3 for every pipeline that we would inspect, and 2 of the pipers would be utilized in the line.
These are magnet activated, so you simply touch a magnet to the device and they will light up and indicate that they've been turned on. And at that point, they begin reading. And it's a very simple deployment where you simply drop them in the line. You open the valve, drop them in. And these are neutrally buoyant, so they don't float on the top of the liquid and they don't roll along the bottom. They are suspended in the liquid and simply go with the flow. And that is regardless of any bends, any risers, and they're reading the whole way. And so let me interrupt you a little bit. Can I? Okay. Yep. So in the picture you have on the right, you can see the pipers. Is that correct? Okay. So they are small boats, and they will be floating inside the line. So you need that the piper floats, okay, in the middle of the line. So you put this inside, but you don't need any launchers or receiver. You can put just scrappers or something special to catch it, okay. Is that correct? O sea, that's correct. There's a lot of different ways to launch and receive them. Okay. Lo que me parece importante aclarar es que el elemento sensor es esa bolita que está en la mano de la persona y que tiene un tamaño pequeño, puede ser dependiendo un poco del diámetro de la tubería, pero que se puede insertar dentro de la tubería y que tiene que flotar. Obviamente en un gas no va a flotar. Vamos a ver cómo se ve después, pero en general lo que se busca es que la bolita flote y que vaya por el fluido. Quiere decir que no hay ninguna restricción que pueda tener o que pueda tapar. Lo único que necesito yo es lograr ingresarla en algún lugar y lograr captarla en otro. ¿Ok? Go ahead. Mm-hmm. And so again, these are small devices, but they're reading the entire way, can provide a lot of insight into the pipeline condition. We were beginning in oil and gas, and with the free floating deployments, and were soon after approached by gas lines and operators that were wondering if we could run in multi-phase lines or NGLs. We need flow to be able to go through a line, and so we can also run when attached to the back of a cleaning pig, whether that's a poly or a foamy, it doesn't matter. You can see the piper in the center photo here, just mounted to the back, and that allows operators to get an idea of their wall condition, of the pressure profile or the right of way, and any bends or directional changes in the line while they clean. And so again, this is something that is meant to extend integrity programs, and we're priced so that you'd be able to run more lines on a more consistent basis. Normally, again, we offer a self-serve model, and we would ship directly to operators. Again, in the regions that Morkin covers, we would work through them, and they would not only, we would be able to just ship the pipers directly to them, they would handle the launch and receive and get the data back to us. But we don't ever go out into the field, and this is for operational pipelines, so you don't have to shut down production to be able to use the device. And we've run pipelines as small as 2 inches in diameter up to 54 inches, and all types of materials from steel, flex steel, HDPE, fiber spar, ductile iron. We work in not only oil and gas, but also water supply. We've done mining applications. So really universal pipeline access. These are one-time use devices. And so it allows us to screen just about any type of fluid, crude, oil, emulsion, gas, produced water. They could just as easily flow down a slurry, fresh water, wastewater. We're in the process of getting certified for drinking water as well. And again, these are multi-sensor devices. So the business model is we allow operators to choose what information that they want, but every single run, we are still measuring the acoustics to detect leaks. Pressure is how we would detect scale or any deposits in the line, can also give a pressure profile. The magnetometer would give an idea of wall condition, and then there's an IMU on board as well, and we'd be able to map out
a pipeline in the right of way when attached to a cleaning pig. And so we've been doing commercial deployments for the past 3 years and have over 250 projects that we've completed. We have over 100 clients. And again, just because of the nature of how we charge, and with us not going in the field, with us not needing operators to shut down production, there is a 10 times cost advantage. But some operators will elect for annual or biannual subscriptions. We have some that know that they have problematic lines and want to screen even more often. And when they do that, they're able to bring down the cost of the inspection even more. And so that's something. Wait a minute. I think it's important to summarize this. Okay. Sure. Just a little bit, leave me summarize. Ok, entonces básicamente vamos a tener aquí, como decíamos antes en el caso de gas, la forma de mover el pequeño sensor es a través de un cleaning pig, un pig de espuma o algo similar, ¿sí? Esa es la manera que yo lo muevo. Y el instrumento es multisensor. Y el cliente, ustedes pueden llegar a definir qué es lo que se necesita. Se pueden medir perfiles de presión, perfiles de temperatura, se puede medir presencia o no de depósitos dentro de la línea, se puede determinar la geometría de la línea, por dónde pasa exactamente, simplemente haciéndola pasar y habilitando los sensores que ustedes puedan definir, ¿sí? Entonces, el pasaje de esta pequeña bola dentro de la línea es multipropósito y uno lo puede definir qué es lo que necesita. Aunque también tiene un magnetómetro, con lo cual si lo que estamos hablando es de tuberías de acero, es muy posible que tenga también la posibilidad de ver el espectro magnético, pero ya desde adentro, ya no desde afuera como lo veíamos antes. Entonces puede ser una combinación muy fuerte para definir defectos tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, ¿sí? La novedad también, que es interesante para lo que acaba de decir Joseph, es que esto se puede aplicar en cualquier otro tipo de tubería donde no hay ningún método por lo menos que conozcamos nosotros, de inspección, caso de las HDP o caso de las CRF, en donde se pueda ver de alguna manera la integridad del tubo a través de las cuestiones acústicas. Y por supuesto, los sensores acústicos que tienen permiten determinar la presencia de fugas. Go ahead, please. Okay. And so want to talk about the safety and performance of the pipers. The pipers are CSA certified for hazardous environments and operational conditions. They're intrinsically safe. So if they were to come apart in your pipeline, they are safe for the contents of the line. And we have 3 different models. The first being the Pipers 2.8, which are the latest version. These were developed specifically for high pressure environments, such as offshore, and are designed for pipelines 4 inches in diameter and larger. They have a pressure rating up to 2,900 PSI and a temperature range of -20 degrees to 60 degrees Celsius and a runtime of 24 hours. And so just want to clarify on that. It does not mean that they have to be collected in 24 hours. They're able to run for 24 hours, and then the data is stored on the device, and they can be retrieved at a later date, and then the information can be taken off of the piper from there. The Pipers 2.2 have a lower pressure rating of 1450. These are for pipelines 3 inches in diameter and larger. And for even the smallest pipelines that are 2 inches in diameter, the Pipers 1.5. Again, these have a much lower pressure rating and a shorter runtime, but these lines are typically much shorter, and so it's not much of an issue. With the data science, we're recording audio at 20 kilohertz, which is roughly the quality of your stereo system. We have an IMU on board at 400 measurements per second, magnetometer at 400 measurements per second, and a pressure sensor at 100 measurements per second. So we collect a lot of data with each run. And again, for a typical line, we're going to get 2 data sets. And on a free-floating deployment, those are going to be 15 minutes apart. And what that does is allow us to distinguish between any operational events that take place at the same time or any anomalies in the line, which would be at the same distance.
And so we're able to provide a wide range of data, and different surveys include a wall condition assessment, deposits or scale in the line. We are able to detect leaks and again can map out a pipeline when attached to a cleaning pig, but can also provide custom surveys if an operator has specific questions that they're looking to have answered. And so I'm not sure if you wanted to Okay, do. let me summarize a little bit, and we had to go speed up because we have Yep. only 7 minutes. Okay. Okay. Bueno, acá tenemos tres tipos de instrumentos, dependiendo un poco también de las presiones y temperaturas que se ven claramente en la presentación. Y a la derecha tenemos los objetivos que con una sola corrida podemos lograr. Reitero que el ingreso no necesariamente tiene que ser a través de lanzadores o receptores, sino a través de algún lugar que uno pueda ingresar el instrumento y captarlo en una zona donde pueda llegar. Normalmente se colocan captadores en la recepción como si fueran canastos, ¿sí? Pero esto no requiere, y hemos visto acá en algunas de las opciones, presiones muy, muy altas, sobre todo en lugares donde hay mucha diferencia de presión estática, que esto es aplicable a altas presiones también, cosa que no hay muchos instrumentos en el mundo que lo puedan soportar, ¿sí? Go ahead, please. Okay, we'll jump into some of the data and customer applications. The first is really straightforward, and that's for leak detection. Again, as the pipers travel through the pipeline in a free-floating deployment, they are suspended in the liquid, and it's very quiet. And so this shows the frequency in hertz from a reference section that's further along in the line, but this also shows the time here on the y-axis. Very, very quiet, and then when you approach a leak, it starts to get noisy, and as you pass it, it then begins to become quiet again. And so this was a Canadian operator that suspected a leak, requested a leak detection survey. We were able to pinpoint the exact location, and they followed up with a verification dig, and were able to find that, and it was exactly where we told them that it would be. There was corrosion that led to the leak, and of course, with it being under a road, you always want to be spot on. But this is just one example on leak detection, which we're very confident in the ability, again, using acoustics to detect leaks. With deposits, this is with the pressure sensor that's on board. We're measuring 100 pressure measurements per second. And so with that, we have the profile, and then we are also analyzing the elevation profile and correcting for the hydrostatic pressure, also factoring in the roughness of the pipeline and the diameter, and we're able to get a frictional pressure loss as a function of distance to be able to identify areas where there are deposits in the line and scale, and where a operator might want to follow up a survey to do additional cleaning in the line. This goes hand in hand with another application of the pipers in which they are attached to the back of a cleaning pig, and this shows the friction as the cleaning pig runs through the line. And what you're able to see is the effectiveness of the cleaning. The areas in red are areas of friction, and this is the first run. Again, we'll do 2 runs with each deployment. And so on the very first run, there are several areas of friction, but as the pipers run again with the cleaning pig on the second line, you can see that most of that has been eliminated, and there are only 2 main sections where there's high friction, and so we're able to pinpoint for that operator where they would follow up to be able to do additional cleaning, because again, this is somebody that runs cleaning pigs on a consistent basis, but still suspected that there are deposits in the line. And so this is one application that we'd be able to do to help make sure that this is as efficient as possible. And I don't know if there should be any translation of any of the applications. I can go back to any slides. Yeah. So it's a good. I will try to explain that's very important for pipelines with. It's very common to find pipelines in the oil and gas with the deposit like paraffin,
It's very common today in Vaca Muerta, especially, and we can find if the pipeline is with a deposit or not. And in the mining market is very common to find some deposits that promotes less efficiency of the pipelines. O sea, las aplicaciones que tenemos para las aplicaciones que se tienen para determinar la eficiencia de la limpieza o la presencia o no de depósitos hacen a la aplicación también no solamente utilizable para lo que es el mantenimiento propiamente dicho, la integridad, sino también para la operación, ¿sí? Porque uno puede definir programas de limpieza o eficiencia en la limpieza, o cambiar programas de limpieza, o prevenir, sobre todo en el caso de las parafinas, bloqueos que requieran posteriores hot oils o demás, ¿sí? Así que bueno, como el instrumento es muy pequeño, esto también es aplicable a pequeños diámetros de caño, ¿sí? A 3 pulgadas, por ejemplo, que son los usuales estoy pensando en el caso de flow lines, ¿sí? de producción de petróleo actualmente. Y en el caso de las mineras es un elemento muy útil para determinar la deposición y la acumulación de sustancias en lugares no deseados que bajan la energía y requieren más potencia de bombeo, por ejemplo. Sí, go ahead, please. Okay. One of the applications that I get asked most questions about. This will be tough to cover in 2 minutes, but we'll try. With the magnetic survey. 3 minutes. You had 3 minutes. Okay, 3 minutes. Okay. With the magnetic survey, the Pipers are not a high resolution tool like an MFL tool, and so with it being a low resolution tool, the thing that we do very well is we have very repeatable data, right? And so this is something that can be used multiple times and be able to show change over time at a very high rate. And so on this, what you can see, there are 4 different Piper runs, 2 that took place back to back in July last year, and 2 that took place this year in February. And what you'll notice is that in red, we have the joints. And so we're able to locate the joints on these lines, but in blue is the data. And what you can see, even without knowing what the squiggly lines mean, is that this is the same. You can overlay it. It's the exact same outside of these 2 areas. And so what we're able to do is show an operator, these are the points that have changed. Your wall condition has been affected from July 2020 to February 2021. And oftentimes we're not sure if this is external, if somebody were to hit it, if it's been dented, if it's internal and it's corrosion, but we're able to pinpoint exactly where an operator would go and say, hey, these are the areas that you need to investigate. And so again, with change over time being something that is really important to be able to stay on top of, this is where everything comes into play with prevention of leaks and prevention of extended corrosion. And I know I'm running up on time, but okay, one application esta aplicación. Okay, just one. Can you get back? Okay. Es importante esta aplicación desde el punto de vista de monitoreo, digamos, magnético. Podemos encontrar en forma repetitiva y repetible las anomalías en general de la línea. No se puede decir porque no es una definición de alta resolución, pero sí se puede comparar una corrida con otra y ver cambios, ¿sí? Y además se puede ubicar los contenidos, las uniones en rojo que están marcadas claramente ahí, y lo que tenga la tubería, bridas, válvulas o cosas que por ahí uno no conoce, si tiene dudas sobre la estructura general de la línea, ¿no es cierto? Entonces es muy útil utilizando el sensor magnético. Si bien no es de alta resolución, pero permite establecer una idea de cómo está la pared del caño, ¿sí? Adelante. The one application that is very practical that goes hand in hand with the condition monitoring is for illegal hot tapping.
and the detection of these hot taps. We know that that's an issue really around the world. And so this is an operator that was located in Brazil that wanted to test our ability to detect hot taps. And so we got an initial baseline run that's in blue here. And so what you're going to see is that we ran, it was an 8-kilometer line. And we did a baseline, got the magnetic survey done, and then they installed a hot tap, didn't tell us where it was. And then we ran again. You can see the repeatability of the data. It's the exact same, but we were able to pinpoint where in the line that hot tap was installed. And when we told them it was at 7,233 meters, they responded with this photo. And so a very practical application. You look for the you look for the zero wall when the wall is zero. So you have a hot tap there. We're looking, and this is, you know, obviously a huge change to the magnetics, because this is something that's welded on. This is something that sometimes is cut out where thieves are coming to steal oil from a line. And so that's a huge change. It's something that is very easy for the pipers to detect. And so it's a very easy application for us to be able to run this. And we have operators that's important. It's very Absolutely. important. O sea, podemos detectar lugares donde ya hayan hecho algún tipo de, digamos, tap ilegal, obviamente comparando cuando no está y cuando está. O sea, pasarlo regularmente permite determinar también la presencia de hot tap, aunque no esté perdiendo, pero sí que está hecho un tap para luego, en el futuro, obtener, digamos, robar de la línea, ¿no es cierto? Go ahead, please. And so this is the deliverable with the magnetic survey, and we'll give an idea of what we're able to detect. The data is measured in blue, and that goes throughout here. The average spread, so we calculate what's normal, and so we look to get the average spread across the entire pipeline. That's indicated with the green band that surrounds the data. And then we're able to identify joints as they go throughout the line. That's the vertical lines that you see here in gray. We're able to see any tie-ins or connections in a pipeline. We're able to show all the bends in the line, and any of the areas that fall outside of that normal spread, the anomalies that we think, hey, this could be an issue, this could be corrosion, this could be another feature that we're just not sure. We're going to indicate those in orange, right? And so those go throughout, and then all the areas that see a very big change in the magnetics, we can point to and say, hey, this has to be an area that was replaced or repaired in the past. That's what you see here. And so we're able to give a very good idea of the condition, but again, this is more of a condition monitoring tool. So when used on a consistent basis, that's really the best application, as opposed to a one-off, this is exactly what's happening in the line. We just don't have the same level of resolution because we're not magnetizing the line. And so that doesn't change the line. And that's the reason that we're able to be as repeatable with our data when we do this type of survey. Okay, please. We had now we have one more minute. Okay. Yep, and I didn't know if you wanted to cover that, but we need to leave. We need to leave time to answer the question. Okay. Yep, this is really the zoom in of the last page that we were looking at. So we're able to see features that are typically man-made features. We're going to see that those are more symmetrical in nature, as opposed to anomalies or corrosion, which is going to be different shapes. Again, we've run 250 pipelines. Our team has been doing this, with commercial lines for the past 3 years. So we're able to draw upon our inspection history to be able to give these answers to operators, and then able to show out where all the anomalies lie to assist operators if they want to do verification digs or if they want to follow up with other tools. The last survey that we offer is the geometric survey, and can give an idea of the right-of-way and any bends in the line, the angles, the directional changes. And so operators that don't know where their lines travel, we're able to help them map that out. And this shows the data here, but this is a zoom. And so this is actually a riser location. And this is the zoom in to see the different points of that riser. And then the 90 is reflected in the data here. And so again, this is when attached to a cleaning pig.
But that's really the wide range of surveys that we're able to offer. And again, can also, if we're looking to answer specific questions, be able to do that for operators as well. Okay. So it's finished for you? That's it. Okay, thank you very much. I know that probably went over time. Thank you Joseph. for your help. No, it was very helpful. Gracias, Cristian. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Vamos a tener que seleccionar algunas. Joseph, I will try to explain you if I cannot answer, okay? Okay. So I have to ask you, just in case, but I will try to speed up this in Spanish, okay? Okay. Bueno, vamos entonces a las preguntas. Tenemos unos 5 o 10 minutos más o menos de preguntas, pero hay muchísimas. Vamos a ver para Cristian, ¿cuál es la profundidad máxima de la tubería para hacer la inspección en el caso del MMM, ¿no es cierto? Yo creo que eso está en relación, Cristian, al diámetro, ¿verdad? El diámetro, 15 veces el diámetro. Hasta 15 veces el diámetro está perfecto. Más allá de eso, no podemos explicar. Bien. María Paula Pardo está preguntando ¿cuánto tiempo lleva la inspección con MMM? Si es a paso de hombre o si... ¿Cuánto podemos...? Es a paso de hombre, lo que podamos caminar. Es lo que podamos caminar, Claudio, es aproximadamente, si tenemos un terreno normalmente que es transitable, podemos hacer entre 4 y 5 kilómetros diarios. Si es montañoso, 5 kilómetros se complica, es una... podemos hacer 2 kilómetros. Sí. O si hay selva, tenés que abrir picada, tenés que abrir... Ahora hicimos en OCP en Okay. abril de este año, nos tocó montaña y tuvimos momentos que podíamos hacer menos de 2 kilómetros, 1 kilómetro 7, 1 kilómetro 8, 2 kilómetros 5. Diego Arevalo pregunta, dice, si hay posibilidad de inspeccionar una tubería que pasa sobre un río o agua. ¿Qué pasa en ese caso? No tenemos problemas. Nosotros tenemos problemas si hay, o sea, ahí se puede hacer en un, o sea, lo que se hace es hacer una inspección como si fuera acuática. Hay equipos que pueden incluso con buzos sumergirse hasta lo que permita un buzo, hasta los 7 metros, no sé cuánto. Hay unos robots que son hasta los 40 e incluso hay ocasiones, ha habido casos de más abajo con equipos ya más preparados. No hay problema, lo podemos hacer. Pero en el caso de un espejo de agua, una laguna, un río, ¿podés circular con un barco, por ejemplo, y hacer la inspección? Sí. Con un bote, sí. Perfecto. Sí. Bien, Raúl pregunta si esta tecnología puede utilizarse para detectar un pig atrapado en un ducto enterrado, por ejemplo. ¿Qué limitaciones tiene esta tecnología para inspeccionar cruces subfluviales donde la tubería se encuentra revestida con hormigón? Nosotros lo que vamos a detectar vamos a detectar una tensión más que la normal, pero no la vamos a poder diferenciar. El pig está dentro, no lo vamos a poder diferenciar. En una segunda pasada tal vez, pero no. No es algo que... tuvimos un caso el año pasado en Brasil y no lo pudimos hacer. No nos jugamos a intentarlo siquiera. Cristian, ¿me permite responder Eugenio Grajov a la pregunta? Dividimos. Bien. Su pregunta refiere al PIC ultrasonido. Sí, ultrasonido tenemos problema. Si es PIC MFL, se puede detectar porque la parte de la cañería será magnetizada y otra no. Y así se determina. Por diferencia. ¿Me escucharon? Sí, entiendo que lo que le querés decir, Eugenio, es que en el caso que el PIC esté atrapado y ese PIC sea de MFL, el cambio del campo magnético es tan grande que, digamos, pasando con el instrumento, vos podés detectar dónde se encuentra, ¿es así? Correctamente, el gradiente magnético se va a ver perfectamente. Perfecto, entonces yo lo puedo ubicar, o sea, lo que me parece que la persona que está preguntando esto está preguntando cómo puedo ubicar. Y en el caso que haya tuberías unitadas con hormigón,
Ahí me dijiste que tuviste problemas, que no se puede. Perfecto. No se puede. Bien, Marcelo Muti dice que si el estudio puede estar condicionado si se hace en un ducto paralelo que ha sido magnetizado con una herramienta. O sea, yo tengo dos cañerías, una que hicieron ir y la otra no. ¿Puedo hacer el estudio igual? Siempre Sí, dependiendo del... cuando la distancia entre el ducto vecino supera el diámetro mayor. La distancia debe superar el diámetro de la cañería mayor. Si tengo un ducto de 6 y al lado uno de 24, tiene que estar un diámetro separado. El diámetro mayor. El diámetro mayor separado. No te tome, discúlpame, yo no te tome, no sé si te da problema mío. El diámetro no escuché bien mayor, la respuesta, perdón. Si tengo un ducto de 6 y otro de 24 al lado, el ducto necesito un ducto de 20, o sea, necesito un espacio de 24 pulgadas. Perfecto. Bien, entonces está claro esto, entiendo yo que está digamos, contestado. Es relativo ya entonces ya al método de inspección interna. Bueno, estamos entonces pasando de la inspección externa a la inspección interna con el instrumento de pequeño tamaño, ¿no es cierto? Entonces ahora vienen las consultas para Joseph. Se cortó lo que hablabas, un Sí, momento que no se escuchó nada. Lo que estamos haciendo ahora es pasando ya... No, lo único que dije es que pasábamos ahora al hacer las preguntas relativas al instrumento interior, ¿ok? ¿Me tomaron ahí? Perfecto. Sí. Bien, dice si José Núñez pide conocer si el método tiene capacidad de encontrar corrosión, o sea, pérdida de espesor interna o externa o ambas. Bueno, José, sí, nosotros podemos detectar, pero no podemos discriminar, ¿sí? O sea, la bolita puede decir que hay un problema, que probablemente sea corrosión, no es de alta resolución, por lo tanto no puede discriminar. Eso lo dijo claramente Joseph, no hace falta que se lo consultemos, ¿sí? Los revestimientos, María José Álvarez está preguntando si los revestimientos son limitantes para la técnica MMM, Cristian. No son limitantes. No. No hay limitación de ningún tipo de revestimiento. Revestimientos no. Si tengo una, ¿cómo se llama? Si tengo una manta, ahí se puede complicar, pero si tengo un revestimiento, no. Ninguno de ellos. No tengo problema, lo puedo detectar. Bien. Braulio Ruiz, del área minera, está preguntando cómo es usada esta inspección en minería. Bueno, en minería se puede usar, te contesto yo, lo he charlado previamente con Joseph, se puede usar justamente para determinar en primera medida si existen o no deposiciones. Son muy comunes las deposiciones o lo que se llama scale en las tuberías de conducción dentro de la mina, ¿sí? Entonces yo puedo determinar dónde tengo esa deposición, que a veces es muy difícil. Y después también en el caso de los mineraloductos, en general a veces no se conoce exactamente dónde están las uniones o las bridas, entonces esto puede ayudar junto con el método MM, combinando ambas inspecciones, a determinar exactamente dónde se encuentran las bridas, ¿sí? Para luego uno ir y hacer las inspecciones de fuga en el caso de que tenga revestimiento interno del caño. O sea que en la minería es utilizable, además porque es uno de los pocos instrumentos que en general los mineraloductos tienen altas presiones, que puede usarse hasta 200 o 300 bares. No se conocen muchos instrumentos dentro de la industria nuestra que puedan soportar esa presión, ¿sí? Paula Pardo pregunta si el diámetro de la esfera. Joseph, which is the minimum diameter of the bowl? The minimum or the maximum one? So we've done 2-inch pipelines, and we have done up to 54-inch water mains.
So within that range. Una pulgada, 1 inch. So 2 inch on the low end, up to 54. I didn't. 54 inch. Correct. This you mean the diameter? You get me? The Of diameter the of the ball, or device? the diameter No, I'm sorry. of the pipe? Pipeline. So of the ball, they're 1.5 inches up to 2.8 inches. There are 3 different models. And so the 1.5 is for the 2-inch pipelines. The 2.8 can do 4-inch pipelines and larger. Ok, la respuesta para Paula es entonces 1.5 diámetro en pulgadas hasta 2.8, dependiendo un poco de las prestaciones y de los elementos. ¿Sí? How do you measure the distance in the pipe? How do you measure the distance? How does the bowl knows that where it is? So we're recording time as we travel. It's measuring the speed. It's measuring the time. Mm-hmm. And then a big part of what our team focuses on are the distance calculations, because we recognize if we were to tell you, hey, there's an issue, but can't tell you where it is, it's not a lot of value in that. And so that's a big part of what we do, and we use hard markers. So like to be able to measure the joints for attached to a cleaning pig, that makes it even easier. But it's a combination of the IMU that's on board, time calculation. We also factor in the fact that usually there's an average spool length across the length of the pipe. It's not just random spool lengths over the entire line. And so that's a part of the calculation as well. But that's a big part of what the data science team is going through and making sure we're accurate on. Ok, bueno, creo que Guido lo ha entendido lo que comentó Joseph. Para el resto, fundamentalmente estamos usando una medición de velocidades, tiempo y referencias de elementos que están en la tubería y que sabemos que están en determinado lugar. Entonces podemos definir dónde está el defecto y dónde está en realidad. Lo que importa no es tanto cómo se mueve, sino saber dónde están los defectos relativos a las referencias externas. Wall condition inspection issue is referred to at internal remaining thickness as a number of is display and non-quantitative results. No comprendo bien la consulta acá, José. Cualquier cosa te la respondemos por respondemos por mail. ¿Sí? Aquellas que puedan quedar, vamos a hacer 2 minutos más de preguntas, pero aquellas que las vamos a responder a todos por mail, no se hagan problema. ¿Sí? ¿Hasta qué presiones puede trabajar en forma segura el equipo? Ya dijimos que puede trabajar hasta 200 o 300 bares dependiendo del tipo de herramienta. Hay 3 tipos de herramientas distintas. Nosotros definimos, en función de lo que va a inspeccionar o lo que se necesita inspeccionar, cómo es el sensor, qué tamaño tiene y qué presión soporta. Las anomalías se pueden detectar en tuberías con recubrimiento interno. Esta es una buena pregunta. Can you detect anomalies with when internal coating, with coated pipe? So when you have an internal coated like rubber or like anything, so can you run the bowl and detect defects in the pipe, not in the or in the coat, or both? So the pipers it's not a tool that has the resolution to distinguish between the internal and external features or where the issue is, but we are able to run those lines. We do it all the time. Steel lines that have the coating, it's very common for us, and so we'd still be able to give the same idea as you saw in the deliverable, where we're identifying where the anomalies lie that are within the resolution of the tool, which would be on an initial run 25% volumetric wall loss over a 10-inch section, and on a follow-up run 10% volumetric wall loss over a 4-inch section. Ok,
Okay. Tenemos algunas preguntas más. Estamos ya a 10, 11 minutos pasaditos, pero acá están consultando, por ejemplo, si se vende el producto o se vende el servicio. Fue claramente dicho por Joseph, no se vende el producto, nosotros lo que prestamos es el servicio, ¿sí? De la misma manera que prestamos el servicio de inspección externa, prestamos el servicio de inspección interna. Lo que sí es importante de todo este proceso y de este tipo de tecnología es que no requiere que el técnico venga en este momento, en el momento de pandemia es complicado que la gente viaje de un país a otro. Nosotros no necesitamos traer técnicos del exterior. Morken puede hacer la inspección directamente manejando con gente en cada uno de los países la inspección, y lo que hace la gente del exterior es recibir la información y emitir el informe, ¿sí? Así que no es necesario, no se vende, en primera instancia, no se vende el producto como tal, sino lo que se vende es la inspección, ¿sí? Bueno, tengo muchísimas más aquí, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Me comprometo personalmente con los que no hemos podido responder en mandarles la información. Les agradezco mucho, Christian, Joseph, thank you very much for your presentation. It was very helpful, was very nice. Cristian, lo tuya perfecta. Todo el mundo acá decía que estaba muy buena, muy clara, ¿sí? No lo pudiste ver, pero yo sí, ¿eh? Así que ha sido un gusto. Esperemos haber colmado sus expectativas y nos volvemos a ver en una próxima presentación. Reitero que las preguntas van a ser respondidas en general a todo el mundo, pero fundamentalmente en principio a aquellos que no los pudimos responder online. ¿Ok? Gracias a todos y los vemos en la próxima presentación. Adiós. Thank you. Buenas tardes para todos. Chao, chao, chao. Gracias por todo. Have a good evening.